¿Te has sentido alguna vez abrumado por las injusticias del mundo, preguntándote por qué Dios parece guardar silencio? Habacuc, un profeta único, tuvo el valor de enfrentarse a estas preguntas, cuestionando directamente al Creador con una sinceridad que pocos se atreven a mostrar. Su historia no es solo un relato antiguo, es una revelación poderosa sobre la fe, la justicia y la transformación personal en medio del caos. Lo que descubrió desafía nuestra lógica y ofrece respuestas que aún hoy pueden cambiar vidas. ¿Qué esconde este diálogo con Dios que tanto puede enseñarnos? Habacuc no es el típico profeta que grita a los cuatro vientos un mensaje de juicio o esperanza. No, él toma otro camino, uno más personal, incluso osado. Imagínate, en lugar de hablar al pueblo, se dirige directamente a Dios, lanzándole preguntas que otros tal vez considerarían peligrosas. ¿Por qué permite tanta injusticia? Esa franqueza, ese atrevimiento, revelan no solo su dolor, sino también una fe que no teme enfrentarse al silencio divino. ¿Te has sentido alguna vez así, con dudas que parecen demasiado grandes para callarlas? El profeta observaba con el corazón roto cómo la corrupción y la violencia dominaban las calles de Judá. Los poderosos abusaban de su posición, mientras los más débiles sufrían sin esperanza. Habacuc no podía soportarlo más, y como un amigo íntimo que busca respuestas, se volvió hacia Dios con un reclamo lleno de dolor y frustración. Aquí no había máscaras, solo una honestidad cruda. Esa valentía para hablar con Dios demuestra que una fe sincera no significa ausencia de preguntas. Pero su conversación no se queda en el reclamo inicial. Habacuc nos enseña algo profundo: cuestionar no es falta de fe, es acercarse más. Es como cuando un niño pregunta a sus padres por qué, porque confía en que ellos tienen las respuestas. Habacuc lanza sus preguntas, pero también deja espacio para escuchar, como esperando que de ese diálogo brote una revelación que le ayude a comprender el misterio detrás de la aparente injusticia. ¿Será que este diálogo está por abrir puertas a algo más grande? Habacuc caminaba entre las ruinas de una sociedad desmoronada, donde la ley había perdido su fuerza y el egoísmo reinaba sin oposición. Los líderes, en lugar de proteger, explotaban a los vulnerables. La injusticia se había normalizado, y el profeta no podía mirar hacia otro lado. Pero, ¿qué hacía Dios? Esa es la pregunta que ardía en su corazón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos? El silencio de Dios no solo era desconcertante, sino también profundamente doloroso para Habacuc. Él sabía que el Dios al que servía era justo, santo y lleno de fe, pero la realidad que veía a su alrededor parecía contradecirlo todo. Es como mirar a un cielo nublado y saber que el sol sigue ahí, aunque no puedas verlo. Habacuc se enfrentaba a esa tensión, una lucha interna entre su conocimiento de Dios y la crudeza del mundo. Su fe no estaba rota, pero sí puesta a prueba. A pesar de su confusión, Habacuc no se apartó de Dios. En cambio, persistió en su búsqueda, llevando sus preguntas al único que podría responder. Este acto de valentía muestra que no necesitamos entender todo para seguir confiando. Habacuc nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, podemos buscar una transformación en nuestra perspectiva. ¿Será que este silencio aparente es el preludio de una revelación inesperada? La respuesta de Dios fue como un trueno en un cielo despejado. Él permitiría que Babilonia, conocida por su brutalidad, trajera juicio sobre Judá. Imagina la sorpresa y la confusión de Habacuc al escuchar esto. ¿Cómo podía un Dios justo usar una nación tan malvada para corregir a su pueblo? Es como si un médico usara veneno para curar. Aquí, Dios no solo desafiaba la lógica humana, sino también la noción de justicia que el profeta tenía. Habacuc luchaba con esta revelación. ¿Cómo reconciliar que un Dios santo y perfecto pudiera usar un medio tan imperfecto? Esto no era solo un dilema teológico, era profundamente personal. Sus expectativas de justicia fueron sacudidas hasta la raíz. Pero, en lugar de apartarse, Habacuc continuó buscando respuestas. Su fe estaba siendo moldeada en este proceso, como el oro que se refina en el fuego. Quizás, a través de esta aparente contradicción, Dios estaba preparando algo mayor. En medio de esta tensión, surge una lección poderosa: la justicia divina no siempre se alinea con nuestro entendimiento limitado.
A veces, lo que parece ser un caos total es parte de un plan más grande. Habacuc no lo comprendía completamente, pero comenzó a intuir que este misterio tenía un propósito. ¿Será que esta experiencia lo estaba llevando hacia una transformación más profunda en su fe? Cuando Dios pronunció las palabras "el justo vivirá por la fe", algo profundo resonó en Habacuc. Estas palabras no eran solo una declaración, sino un desafío. En medio de un mundo donde todo parecía derrumbarse, la fe se convirtió en el ancla. Es como caminar en la oscuridad, guiado por la certeza de que la luz está al final del camino. Esta verdad eterna iba mucho más allá del momento presente, era un principio que transformaría vidas. Habacuc tuvo que enfrentarse a la realidad de que la fe no es una solución rápida ni una garantía de respuestas inmediatas. En cambio, es un acto continuo de confianza, especialmente cuando todo parece en contra. Es como plantar una semilla y esperar, sabiendo que la cosecha llegará en su debido tiempo. Dios no apresura su justicia, pero tampoco se retrasa. Habacuc comenzó a entender que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de depender de lo que vemos. Estas palabras de Dios no solo desafiaban a Habacuc, sino que ofrecían una esperanza silenciosa. La fe no es ciega, es consciente de un plan mayor que aún no se ha revelado completamente. Habacuc aún tenía preguntas, pero su perspectiva estaba cambiando. ¿Será que estas palabras sembraron en él la confianza necesaria para enfrentar lo que venía? Habacuc, que había comenzado con quejas y preguntas, ahora se encontraba en un lugar diferente. No es que todas sus dudas desaparecieran, pero algo en él cambió. A través de la oración, recordó las obras poderosas de Dios en el pasado, cómo dividió el mar y guió a su pueblo. Es como cuando enfrentamos incertidumbres actuales y volvemos a momentos en los que vimos un milagro personal. La fe de Habacuc se ancló en esa historia divina. En su transformación, Habacuc entendió que confiar en Dios no significa ignorar el caos que lo rodeaba. Más bien, era aprender a ver a través de él, como si los problemas fueran niebla que eventualmente se disipará. Declaró: "El Señor soberano es mi fuerza". ¿Te imaginas tener esa certeza incluso cuando todo parece en contra? Habacuc no solo creía, vivía esa confianza. Esa seguridad, como el paso firme de un venado, le dio una nueva perspectiva. Habacuc cerró este capítulo de su vida no con respuestas completas, sino con una paz que trascendía sus circunstancias. Ahora, veía que la justicia de Dios no siempre es rápida, pero siempre llega. Su oración no solo era adoración, era una proclamación de transformación. Habacuc nos deja una poderosa enseñanza: cuando todo parece perdido, la revelación de Dios siempre abre una puerta. ¿Es posible que esta confianza sea la clave para enfrentar las pruebas de hoy? Habacuc nos deja una lección clara: en medio del caos, las preguntas difíciles y el silencio aparente de Dios, la verdadera fortaleza se encuentra en una fe inquebrantable. ¿Estás dispuesto a confiar cuando nada parece tener sentido? Reflexiona sobre las injusticias que enfrentas, las dudas que te atormentan y las áreas de tu vida que necesitan transformación. ¿Te atreves a vivir por la fe como lo hizo Habacuc? Comenta tus pensamientos, comparte este mensaje y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo juntos estas verdades profundas.